Buenos días amigos, en estos momentos nos encontramos con Gustavo de Elorza y en estos momentos nos acompaña justamente para el Foro Internacional de Redes Editoriales. Entonces, él es un doctor con doble doctorado en tecnología educativa e inteligencia artificial. Entonces, ¿podría comentarnos un poco con respecto al paradigma que se tiene y a la reputación que se tiene sobre todo a la inteligencia artificial, ya que si bien las grandes empresas llevan desarrollándola hace varios años, tan solo después de la pandemia ha sido como el boom de esta inteligencia? Claro, exactamente, sí. Noviembre del 2022 aparece en escena el tema de ChatGPT de la empresa OpenAI. Como se da a conocer, es el nacimiento de la inteligencia artificial que se hace pública al mundo, pero evidentemente esto ya desde el año 1950 se viene trabajando en inteligencia artificial, pero evidentemente había adquirido o se conocía como el invierno de la inteligencia artificial, donde no se daba a conocer muchos datos ni tampoco se mostraban muchos resultados con respecto a qué se podía hacer con la inteligencia artificial. Noviembre del 2022, ChatGPT aparece en escena con la capacidad cognitiva de un estudiante de 14 años. Es decir, los procesos que emulan al cerebro humano, desde la neurociencia cognitiva, nos decía que tenía, ¿no es cierto?, unas cuestiones del grado de una inteligencia de un adolescente, de un estudiante de 14 años. Hoy, a octubre prácticamente del 2025, el grado cognitivo que tiene la inteligencia artificial es de una persona que tiene un doctorado, pero de un doctorado en todas las ciencias humanas, que no existe ninguna persona humana real que tenga todo ese conocimiento, ¿no? Con respecto al desarrollo, evidentemente la inteligencia artificial, como yo propongo en mis libros, está haciendo que cambie lo que se conoce la sociedad de la información y el conocimiento, por lo que yo denomino como la sociedad algorítmica cognitiva, es decir, hay una transformación de la sociedad, hay un cambio de época. Esta aparición de esta inteligencia artificial y del desarrollo social va a marcarse como una era, un cambio humano, ¿no es cierto? Y en lo cual, bueno, evidentemente en todos los sectores, en todas las profesiones, en todas las actividades humanas tenemos que estar preparados, ¿no? Para eso tenemos que estar capacitados y sobre todo entender y pensar cómo es una inteligencia artificial conviviendo con los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Y cuál cree que sea más adelante este límite de la inteligencia artificial integrada, bueno, a nuestras vidas, a la vida cotidiana? Porque si bien ya se está quitando ya esta idea tan antigua de la inteligencia artificial, de que es peligrosa, por, bueno, mayormente las películas, la literatura, que, bueno, es principalmente el referente que la gente se da con las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuál es el límite de esta inteligencia artificial? No, límite no tiene. Así como si vos me preguntaras, Fabricio, si la capacidad humana tiene límite. No, el único límite que yo digo en el cerebro humano es la imaginación, ¿no? Tampoco lo tiene la inteligencia artificial porque viene muy de cerca copiando todos nuestros sistemas neuronales, la forma en que pensamos, la forma en que aprendemos, la forma en que trabajamos. La inteligencia artificial nos sigue, nos investiga muy de cerca para poder empoderarse, ¿no? Poder tomar procesos que nosotros no muchas veces no demostramos, pero que los tenemos en cuanto a aprender y conocer, y ella los copia, los pone a una función matemática, los vuelve un algoritmo y los incorpora. Por eso el crecimiento que te estoy diciendo de noviembre 2022 a octubre 2025, ¿no? Cómo cambia su capacidad cognitiva. Con respecto a la literatura de Hollywood, ¿no? Es decir, las máquinas nos reemplazan, las máquinas nos cambian. Yo siempre digo que al ser humano no lo reemplaza ninguna inteligencia artificial. Lo va a reemplazar otro humano que sí sabe manejar inteligencia artificial, ¿no? Por eso la necesidad urgente de estar capacitados, la necesidad de aprender, la necesidad más que utilizar inteligencia artificial es que tenemos que saber pensar a la inteligencia artificial, ¿no? Para poder colaborar con ella en esto de la sociedad humana, ¿no? Que se viene. Las carreras poco a poco se van haciendo cada vez más específicas, como por ejemplo, incluso alguien que, bueno, trabaje en la obra, ahora tiene que estar muy enterado de cómo es que funcionan todos los instrumentos, no solamente sería, bueno, por así decirlo, una pala, sino cómo es que se utilizan las diferentes máquinas, incluso la inteligencia artificial que lo apoyaría, hacer unos cálculos exactos, cuánto de concreto, cuánto de agua, unas máquinas que lo ayuden. Sí, hoy todo lo que vos hablaste en el caso específico de la construcción, por ejemplo, todos sabemos que para un constructor conocer la fórmula de consolidación del cemento o de la obra en sí, antes se hacía a mano, se hacía de forma manual,
Hoy lo hacen inteligencias artificiales, inclusive hasta el plano del edificio, hasta el plano de la construcción y todas aquellas cuestiones. Todo lo que tenga que ver con tareas repetitivas, mecánicas, todo eso es reemplazado, ¿no es cierto?, por una mano de obra robótica operada por inteligencia artificial. Yo creo que muy de las funciones que vienen hacia el posicionamiento del ser humano en esta era de la inteligencia artificial tiene que ver más con más que repetir, más que una secuencia lineal, más que una secuencia procesual, tiene que ver con la utilización del cerebro en esto que digo de cómo la información la manejamos no por modo repetitivo, sino por un modo comprensivo. Es decir, cuando se nos presente un problema, lo que nos va a pedir a nosotros, tal vez una inteligencia artificial en forma colaborativa, es que nosotros analicemos los contextos, la configuración, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo para dar una solución en complemento a la inteligencia artificial, pero que va a ser plenamente humano, ¿no? Ahora, relacionado justamente a su área, a la educación y a la neurociencia, eh, la inteligencia artificial cree que va a cumplir todas nuestras expectativas en esta relación, porque si bien el objetivo es de que bueno, esté altamente relacionada al metaverso, que sea una educación completamente personalizada, pero quizás por ciertas influencias de las instituciones educativas, pues tan solamente llegue a ser una extensión más de, de esta educación clásica que tenemos. Sí, en realidad lo que yo sostengo desde los principios de la neurociencia, la inteligencia artificial y las nuevas pedagogías emergentes, que es el combo perfecto para poder operar y enseñar en este siglo XXI, superando miradas tradicionalistas, instrumentalistas, repetitivas, mecánicas, aburridas y hasta obsoletas, porque hoy vemos sistemas educativos que no preparan para el futuro, no están preparando para el futuro, se les adosa ahora la tecnología del metaverso, es decir, estos entornos virtuales inmersivos que se pueden operar por gafas de realidad virtual, pero que también ya están operando con inteligencia artificial. Si bien esto permite ir por un sistema renovado, superando lo tradicionalista, no significa que no hay que repetir, pero sí que hay que recordar con sentido y propósito. Cuando uno repite por repetir no puede operar problemas en el futuro, pero si a mí me enseñaron a recordar con sentido, con propósito, y cuando me cambian los escenarios, como cambian en esta tecnología y cambian en los escenarios del siglo XXI, a mí me permite como cerebro humano empezar a pensar posibles soluciones configurantes utilizando estos ecosistemas digitales de inteligencia artificial para poder trabajar, ¿no es cierto?, en contexto y en relación a que lo prioritario siempre sea la persona humana, ¿no? Es decir, que siempre tengamos vigente y presente de que lo más importante es la persona humana y luego la inteligencia artificial viene como una herramienta a asistirnos, no a reemplazarnos. Lo nuevo que viene, siempre digo en uno de mis libros, El metaverso y la educación, digo que el metaverso es uno de los nuevos lugares en que van a estar operando los seres humanos. Lo que tenemos que evitar es que la inercia nos fagocite, es decir, nos atrape en ese espacio ideal de una pseudo realidad, negando a la realidad física y que sigue constante en esto de los seres humanos y en esta sociedad que nos toca vivir, ¿no? Pero en la actualidad, de igual forma, se está viviendo como un punto de inflexión con la inteligencia artificial, ya que al ser tan accesible ahora mismo como junto con ChatGPT, Géminis, tan accesible desde el teléfono, puede obedecer a nuestros instintos más vagos, por así decirlo. Se ha visto incluso políticos que usan inteligencia artificial en sus discursos Tal cual. y, ajá, y incluso repitiendo justamente la parte en la que son recomendaciones, ahí desea que lo haga más formal. Incluso eso repiten los políticos Claro. mismos. Fabricio, recordá esto. Eh, Esto de la inteligencia artificial no es que desarrolle en nosotros la parte más del cerebro Aragán, ¿no? Porque el cerebro en sí es Aragán para cuidar la energía de todos los sistemas que tiene integrados. A veces es mucho más fácil preguntarle a Google, como fue siempre, durante 20 años estuvimos educando inteligencias artificiales sin darnos cuenta, y caímos en el efecto de la inercia cognitiva, es decir, hoy nadie se recuerda el número de un celular de un amigo porque sabemos que Google lo recordó por nosotros. Una de las problemáticas que yo digo que vienen hacia adelante es lo que yo denomino como apagón mental, ¿no? Es decir, si antes le preguntábamos a Google y hoy lo que estamos diciéndole es prácticamente a una inteligencia artificial que es como un Google con esteroides, ¿no? Mucho más potenciado, también va a multiplicar ese efecto de una inercia, de una fatiga cognitiva, donde los humanos
ya digamos, no, los números de teléfono ya están recordados por Google. Bueno, lo que sigue es lo siguiente. A veces decimos, ¿las inteligencias artificiales pueden pensar? Yo creo que la pregunta correcta es, ¿nosotros los humanos vamos a dejar de pensar voluntariamente sabiendo que la inteligencia artificial ya lo hace por nosotros? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Si nosotros seguimos utilizando la inteligencia artificial sin pensar, sin comprender, sin discriminar, sin tener pensamiento crítico, lo más probable es que vayamos a un apagón mental, diciendo y decidiendo, deja, total, ya lo hace todo la inteligencia artificial por nosotros. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero de igual forma también uno de los objetivos, justamente antes de la entrevista estamos conversando, con respecto a bueno, una educación que sea totalmente personalizada y además se estaría a pro de la búsqueda de la eficiencia del ser humano, porque al tener una educación personalizada puede saber exactamente a qué rama de la vida de la educación podría dedicarse. Claro, cuando hablas de educación personalizada, y en esto la inteligencia artificial es y va a ser mucho mejor en el futuro, es que te permite detectar un perfil de estudiante, ver cuáles son tus formas de aprendizaje, cuáles son tus factores de cómo haces para recordar, eh, por ahí qué cuestiones te llaman más la atención cuando estás aprendiendo, cuando te están enseñando, y la inteligencia artificial lo puede hacer perfectamente porque tiene todo un perfil tuyo calculado e incluido, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Creo que en el futuro tenemos que implementar la complementariedad de inteligencias artificiales como coequiper docentes, ¿no es cierto? Pero siempre bajo una supervisión humana, ¿no? Es decir, no anular el efecto humano, el efecto del contacto, lo visual, la cercanía, pero sí potenciar que la inteligencia artificial, tal vez conociendo tu perfil en un curso de 40, que para un docente le es complicado, que la inteligencia artificial te empiece a dar algún tipo de recomendaciones y empiece a sugerirte, le podría dar esta lectura, lo podría hacer con esta explicación, le recomendaría que tenga más información visual, más información auditiva. ¿Querés que proceda? Le puede preguntar la inteligencia artificial al docente y el docente decide. Me parece que es muy óptimo y es lo que viene y contra eso no podemos pelear, ¿no? ¿Y qué papel cumpliría Latinoamérica en todo este panorama educativo? Porque si bien, claro, países del primer mundo pues tienen una gran inversión, pueden justamente con el metaverso, pueden comprar los utensilios que necesiten, las gafas de realidad virtual, pero a cambio aquí en Latinoamérica pues la situación está más o menos más complicada. Bien, es buena pregunta. A mí me parece que no es tanto con cuánto cuento de inteligencia artificial, de tecnología, sino que me parece que la primera transformación que tendríamos que estar prestando atención es lo que yo denomino la combinación de neurociencia cognitiva, inteligencia artificial y pedagogías emergentes. Porque Fabricio, yo puedo tener la mejor tecnología, pero no la sé usar, o la utilizo mal de modo repetitivo, o la utilizo únicamente a la inteligencia artificial y la tecnología en el carácter instrumental. Eso no, las tecnologías por sí no enseñan nada. Ahora, lo que necesitamos siempre es una propuesta docente que nos permita utilizar tecnología para empoderar aquellas cuestiones que sin la tecnología no lo podríamos lograr, ¿no? Me parece que la prioridad es crear sistemas educativos, capacitar docentes que estén formados en la combinación de lo que yo denomino neuropedia. Neuropedia es la combinación de neurociencia, pedagogías emergentes e inteligencia artificial, que es el modelo que vengo desarrollando hace 10 años. Un modelo cognitivo de redes de aprendizaje cognitivo, es decir, te enseño cómo trabaja y cómo aprende un sistema que aprende y un cerebro que aprende en la era de inteligencia artificial con la utilización de tecnología. Pero vuelvo a repetirte, me parece que la prioridad de cualquier sistema, cualquier institución educativa, es darle prioridad a la neurociencia, a las pedagogías emergentes y el empoderamiento con inteligencia artificial, para luego sí traer la mejor tecnología para lograr aquello que sin la tecnología no podemos lograr. Pero no hacerlo de esa manera es poner la carreta, ¿no es cierto?, los caballos o la carreta delante de los caballos, ¿no? Bueno, lamentablemente ya me informan de que se nos está acabando el tiempo, entonces Gustavo, ¿algún mensaje final que quieras enviarnos? Sí, en esta era de la inteligencia artificial prioricemos lo humano, creemos los consensos éticos, sociales, ¿no es cierto?, para que el humano siga siendo el protagonista, pero un humano capacitado, un humano que entiende, que utiliza, piensa y comprende cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado y no en un enemigo. Bueno, amigos de Entre Líneas Cultura, de las redes sociales,
Ya estaremos transmitiéndole más información con respecto a estos interesantes temas y espero de que, bueno, disfrutes tu estadía aquí en Arequipa. Muy bien, gracias, muy amable.